Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto y Coma. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con emociones, con medicina. ¿Qué pasa cuando hay pérdidas gestacionales? ¿Qué pasa en las primeras semanas? ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo entender lo que de repente ni la medicina explica? Y tiene que ver con rompimientos en parejas y el amor y la esperanza de poder tener un bebé. Este es nuestro tema hoy en Punto y Coma. Bienvenidos. El dolor de la pérdida es uno de los momentos más difíciles entre las personas y no solo está asociado a la muerte de seres queridos. También ocurre cuando nos rompen el corazón o cuando perdemos un trabajo después de muchos años. Tras una situación así, entramos a un inevitable estado de duelo, en el que se intentan equilibrar las emociones que surgen tras la pérdida afectiva, como el dolor, la negación, la tristeza, la confusión, la rabia y la culpa. Y nos detenemos en la pérdida espontánea de un bebé durante el embarazo. Esta es una de las causas más grandes de dolor, frustración y carga psicológica que una pareja puede experimentar, sobre todo si es una constante al momento de buscar tener un hijo. Y muchas veces no se dan el espacio para pasar el proceso de duelo en el que se debe atravesar por una serie de etapas para volver a estar bien. Este inicia con el dolor, la negación, la tristeza, la confusión, la rabia y la culpa. Posteriormente viene la resignación y la reconstrucción. Un duelo bien resuelto nos fortalece y nos permite llevar una vida más feliz y sana. ¿Cómo están? Soy Fabiola Guarneros y me da muchísimo gusto que nos acompañen este día de hoy. Y pues como les veían en la nota informativa y en la presentación, pérdidas gestacionales. De repente es un tema muy difícil de procesar, muy doloroso, sobre todo cuando pues las parejas, la mamá en este caso, sufre esta pérdida. Hay dolor, hay desconocimiento, hay incertidumbre y después temor. Y empiezan las visitas a los médicos y en algunas veces hay como un tema de quererlo lograr a costa de lo que sea. Y entonces empiezan los intentos una y otra vez, pero de repente no se espera el tiempo que deberá hacer o no se consulta a los médicos adecuados o no se cambian los patrones de vida y entonces esto se genera una angustia permanente. Hoy vamos a hablar de este tema porque hay muchas chicas que seguro nos están viendo, o las familias que nos están viendo y que saben de estos dolores, que hay esperanza y que hay tratamientos y que también hay que empezar a aceptar las cosas como son. Y a veces estos bebés no llegan por una causa, o no es el tiempo, o no es el momento, o no están las condiciones en la familia ideales para poder concebir a un bebé. Pero siempre hay una segunda opinión, siempre hay esperanza y hoy vamos a platicar con Flor Romo. Ella es un testimonio, ella es una de las personas que pues agradezco mucho su presencia, Flor, porque nos vienes a compartir algo que a ti te ha sucedido y después vamos a tener el punto de vista médico. Entonces, Flor, te preguntaba antes de que entráramos al programa si habías tenido alguna pérdida gestacional y me respondiste ¿qué? 9. 9. Puede pasar, son pérdidas recurrentes. Cuando tú empiezas como este camino nunca te imaginas hasta dónde puede llegar, ¿no? Esperamos siempre cuando tú te propones como ser papá, lo ideal que todos esperamos es ver la prueba positiva y de inmediato piensas en la universidad, ¿no? Como mamá, en qué escuela van a ir, qué van a hacer, te planteas toda la vida de tu bebé en la cabeza. De repente empiezas, avanza el embarazo y de repente escuchas las palabras que nadie quiere escuchar, que es el corazón del bebé se detuvo. La primera vez pues no entiendes las razones, no entiendes qué pasó, piensas que es normal. Médicamente muchas veces te dicen que pues suele suceder, es mala suerte, a lo mejor la siguiente ya no pasa. Entonces con esa confianza tú inicias una siguiente búsqueda. Como bien decías ahorita al inicio del programa, depende mucho del tiempo que te digan esperar. Hay veces que dependiendo el tipo de pérdida es el tiempo a esperar entre una y otra. En mi caso pues era un tiempo de 6 meses, 1 año, a veces 3 y bueno, vamos en la siguiente búsqueda y de repente otra vez las mismas palabras, ¿no? Entonces hay algo que te empieza a decir,
algo no está bien, tengo un hijo, un bebesote de 14 años, entonces, ¿cómo era posible que si ya había podido ser mamá una vez, ahora la vida me enfrentara pues a este duelo, ¿no? Era súper complicado y como te decía al inicio, llegamos a 9 pérdidas. Entonces, pues aquí estamos para contar esta experiencia, para decirles que al final del camino pues se puede, ¿no? Hoy tengo una bebé de 3 meses, casi recién nacida, que pues me hizo entender en este camino las razones por las que pasan justo las cosas. Había cosas que yo tenía que entender, había cosas que yo tenía que madurar, había cosas que yo tenía que detectar en mi cuerpo para reconciliarme con él también, y entonces de esta forma pudiera llegar ella a otra familia, justamente no a la familia de hace 14 años, sino a la familia de hoy, mucho más madura, lista para recibirla. Fíjate que eso es muy importante porque a veces nos cerramos y solo queremos justificar o tratar de entender lo que pasó, tratar de entender esta pérdida con 2 razones. Una, médicamente, ¿no? Algo salió mal, ¿no? 2, culparnos, ¿no? Como mujeres, ¿qué hice mal? No me cuidé. Y tercera, es decir, Dios me castigó, ¿no? No importa en el Dios que creas o en el tipo de religión. Y dices, ¿por qué me pasa esto a mí, no? Y después, si estás en una relación de pareja en el que hay un problema, en el que no hay una armonía plena, o incluso en muchos casos de muchos testimonios de otras personas, hay estos, amenazas o indicios de rompimiento, echas incluso la culpa a eso o te frustras y dices, chin, ya no pude tener a un bebé que quizás era lo que amarraría a la otra pareja. Y todo esto, Flor, no sé qué consideres tú, pues son pensamientos erróneos, ¿no? Porque las causas, pues a veces no las sabemos. Vamos a ir paso por paso. En tu caso, en la primera pérdida, ¿fue a las primeras semanas o ya había pasado un poco más de las 12 semanas? ¿Cómo fue? La primera pérdida fue más o menos a las 6 semanas. Me enteré que estaba embarazada el día que lo perdí. Entonces fue sorpresivo para todos. La segunda pérdida fue ya un poquito más avanzada, tenía como 9 semanas más o menos. Ya habíamos visto latido, ya empieza como esta ilusión, que te digo, ya viene un bebé a la familia. Y en el siguiente ultrasonido pues ya no había latido. Entonces cuando te dicen esto, justo, ¿qué pasa? Entra sí una culpa, porque es definitivamente algo hice mal, algo no hice, ¿qué pasó? No me cuidé, no comí de más, corrí, no corrí, empiezas a recordar como todo lo que hiciste para saber si tuviste en algo la culpa. Y creo que es justo una de las cosas ahorita que decías, estos pensamientos negativos son justo también parte del proceso de no avanzar y de no lograr el embarazo, pero al final son válidos, es un proceso que naturalmente va a suceder, naturalmente llegan estos pensamientos porque algo está pasando con tu cuerpo, culpas a tu cuerpo. Yo tuve que hacer un proceso de reconciliación con mi cuerpo, entender lo que le pasaba para poder pues atender esos malestares, porque viene desde nuestra alimentación, ¿no? Claro, desde cosas muy básicas. Entonces, sí, el primer embarazo fue de pocas semanas, de hecho los 9 los perdí hacia las 12 semanas. En algunos sí ya se veía más el embarazo. Pero obviamente toda la carga social que viene alrededor de eso, porque hay gente que ya se entera, ya se te ve y de repente pues ya no hay más bebé, ¿no? Entonces viene acompañado de muchos pensamientos de culpa tú, me parece que a veces la pareja te culpa, afortunadamente en mi caso nunca fue así, pero socialmente todavía es un tema que es completamente tabú, es algo que no se habla. Está mal visto que una persona con pérdidas gestacionales recurrentes lo diga, perdí tantos bebés, así como, ¿por qué tenía yo que enterarme? Es algo muy privado, muy personal. No, son mis hijos, o sea, al final, también como mi hijo vivo esto, son mis hijos, son parte de mi historia, pero hoy en México todavía no podemos hablarlo de esta forma. Todavía nos cuesta trabajo como mujeres decir, sí pasa. Entonces, cuando lo vives, piensas que eres la única, piensas que nadie más está viviendo esto porque no hay más alrededor, porque nadie lo dice. Cuando tú empiezas a platicarlo, te das cuenta que al abrir tú esa puerta se abren otras y otras personas empiezan a decirte que también les pasó. Entonces te das cuenta que no es tan exclusivo, es bastante común. Oye, Flor, y hay 2 cosas que dices. Una, también incluso cuando ya empieza el nuevo embarazo y hay un miedo y las mamás no quieren decir que están embarazadas, es decir, van reprimiendo esa noticia
hasta después, incluso no de las 12 semanas, sino más adelante, porque entra un miedo, ¿no? Un miedo que, como dices, es natural. Y la otra parte que tú decías, es el tiempo, ¿no? El tiempo te fue diciendo qué tenías que ajustar, qué tenías que hacer. Y tienes toda la razón, en las primeras intentos, pues hay sufrimiento, hay temor, hay desconocimiento y eso no te permite avanzar, ¿no? Así es. Y entonces intentas nuevamente, pero intentas bajo el mismo patrón. Así es. ¿Te pasó algo así? Sí, yo creo que las primeras 4 pérdidas justo fueron con ese patrón. Mucho de culpa, mucho de algo debí de haber hecho mal en la vida, que me está pasando esto 4 veces. ¿Qué hice mal? ¿No? Te cuestionas, te replanteas, sí replanteas tu vida en matrimonio. He visto muchos casos de divorcios, es algo bastante común. Afortunadamente en mi caso se consolidó más a lo largo de estas pérdidas, pero sí hay un patrón de negatividad que no te permite avanzar, porque entonces ya no te mereces ser mamá. Tú te compras esa idea, realmente crees que pues ya si llevo 4 pérdidas, no merezco ser mamá, o sea, algo está pasando. Sí. Hasta que entonces es justo darle como esta vuelta a la cabeza y decir, a ver, vamos a dejar de preguntar por qué y mejor empezar a preguntar para qué me está pasando esto, qué tengo que aprender de esto, qué es lo que he venido haciendo, cómo lo puedo modificar y entonces cómo puedo enfrentar un nuevo embarazo desde otro punto y desde otra versión de mí, ¿no? Que eso es como súper importante, pero no solo a nivel físico, también a nivel mental, porque en este camino pues siempre veo que se desgasta, hay un desgaste económico, emocional y también físico. El cuerpo se cansa la mente, pero en el momento que tú aprendes y empiezas a aprender de todo esto que te pasa y a dejar de ser víctima también, porque a veces nos convertimos en, claro, siempre me pasa a mí, otra vez va a pasar, tú misma empiezas a crear este escenario donde visualizas que va a volver a pasar, porque ya me pasó otras veces, ¿por qué habría de ser diferente? Cuando dejas rompes este patrón, viene el cambio, ¿no? Y empiezas a encontrar respuestas, que es mucho lo que nos pasa a pacientes con pérdida gestacional. Cuando tú pierdes un bebé, quiero respuestas, quiero un médico que me diga qué está pasando, por qué me pasa esto a mí, por qué yo veo que otras mujeres se embarazan y los pueden tener sin ningún problema, ¿no? Y ahorita vamos a hacer una pausa. No le cambie, vamos a seguir con este tema tan interesante porque es una problemática real que se vive cada día. En cada hogar mexicano seguramente habrá una situación así y o que ya la superó o que está pasando o está en este proceso. Y decirles que primero sí hay que aceptar este dolor, hay que aceptar esta angustia, pero comentarles que siempre habrá una forma de remontar este dolor y hacer un cambio, y no es tan fácil, entendemos la situación y Flor nos va a decir cómo logró entender que había que hacer un cambio incluso en su propia forma de pensar, en su forma de alimentarse. Vamos a hacer una pausa y regresamos en puntito. Estamos hablando de estas pérdidas gestacionales, de lo que pasa en el momento en el que recibes la noticia de que este bebé que tanto esperas, pues dejó de latir. Y qué hay que hacer, qué hay que revisar, a quién acudir también es muy importante, porque de repente nos sentimos abandonadas no solo por Dios, o por quien ustedes crean, por la pareja, por la familia que a veces cuestiona y no apoya, y a veces por los médicos que después de tantos intentos tiran la toalla. Y el tema, la verdad lo estamos tocando desde una primera persona, desde el testimonio de Flor, porque es un testimonio que te representa, ¿no? Que nos representa a muchas mujeres. Quiero decirles que no son las únicas, no son las primeras. Todas, y ahí me incluye, hemos pasado por una pérdida gestacional en las primeras semanas y tratamos de entender qué es lo que pasa y a veces hay estudios médicos, a veces haces análisis, a veces en tanto dolor se te olvida hacer los análisis o no entendiste en qué momento te los tenías que hacer porque estabas como metida en estos dolores y de repente cuando ya te los hiciste era demasiado tarde. A mí me pasó, o sea, yo tuve una pérdida gestacional creo que a las primeras semanas, ni siquiera a las 12 primeras, y lo mismo ocurría, ¿no? O sea, en los análisis había detectado que estaba embarazada, pasa el tiempo, empiezan a tener, esos son unos síntomas que hay que compartirles, como los primeros sangrados, que no necesariamente tienen que ser abundantes, pueden ser unas pequeñas gotitas
pero es importante recurrir a un médico especialista. En mi caso, y se los comparto porque eso es que hoy saben ustedes que tengo 2 hermosos cuates, unos gemelos maravillosos de 7 años y que me han cambiado la vida para bien. Pero comentarles que en ese momento, cuando voy, me empiezo a sentir mal, voy con un ginecólogo y ahorita por eso lo comento porque Flor y yo platicábamos de a veces del abandono de los médicos o que no estás con las personas adecuadas, aunque sean profesionales de la medicina. Y literal, me recetaron penicilina porque ellos consideraban que había sido una infección en vías urinarias. Y pues resulta que me tomo la penicilina, muy contentita, dejo de tener esas pequeñas manchas, sigo mi vida normal y de repente, pues ya pasa un momento, pasa la semana, sigo con mi vida laboral normal, todo esto y pues, ¿qué creen? Que tengo que llegar de emergencia al hospital porque hay una amenaza de aborto. Cuando llegamos al hospital me revisan, pues no. Ellos, me acuerdo perfecto el diagnóstico, decía, incluso como muy rudo, decía huevo muerto retenido. Y yo decía, ¿qué? Cuando oyes eso es totalmente también doloroso. O sea, dices, ¿cómo que huevo muerto retenido? Hoy, a la luz de los años, entiendo, simplemente estaba en la fase celular, en la primera fase de división celular, que lo que nos enseñan en la primaria, acuérdense, la morola, y se va, después de que el esperma fecunda, pues se van haciendo las divisiones celulares. Y eso por eso le llaman huevo o cigoto. Y simple y sencillamente se detuvo esta división celular, en mi caso, yo estoy hablando de mi caso. Y evidentemente tiene que haber una expulsión, por eso las manchas de sangre, pero un mal médico solo prolongó, porque al final tuvieron que hacer un legrado para poder sacar el producto. No se puede quedar ahí, puede causar una infección y después derrames y complicaciones. Entonces, nos pasa, por eso este tema es tan importante, porque pasa, pero no quiere decir que sea el fin o no quiere decir que no puedas, ¿no, Flor? Así es, justo lo que comentabas es súper interesante. Sí hay, en algunas ocasiones te enfrentas al abandono médico, donde en casos como el mío, donde hay una pérdida recurrente, el médico simplemente te dice, yo ya no puedo más, desconozco, sí bien es cierto que hay un 10% de causas no conocidas en estas pérdidas gestacionales, pero a veces hay más que estudiar, a veces hay más que hacer. Simplemente no estamos, justo como decías, con las personas indicadas. En mi caso llegué a Pronatal, que fue donde pudimos tener a nuestra bebé, y justo ahí es donde pues vimos la luz, ¿no? Este abandono médico, el trato es completamente diferente. En México no hay protocolos para atender a... Déjame interrumpirte, Flor, porque tenemos en la línea telefónica al doctor Alejandro Cava. ¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha? Hola, claro que sí. Entiendo que, doctor ginecólogo, pues seguramente también tiene este tipo de emergencias y situaciones que le impiden pues llegar acá, pero creo que hay una cirugía o algo de por medio, ¿verdad, doctor? En este caso es el trabajo de parto de mi esposa. Fíjese. Ajá. Así que aquí estamos con ella y bueno, con mucho gusto con ustedes también. Ay, pues primero que nada, felicidades, doctor, que todo salga muy bien. Y justo estábamos hablando de esto, de repente acudir a un médico especialista, pero no solo eso, sino también empático y con calidad humana. ¿No cree que esos son puntos claves en un médico? Es que es clave ante una pérdida tener una empatía con la paciente y no solamente de la parte humana del médico, sino tener todo un equipo que nos respalde, que sea una atención multidisciplinaria, un manejo integral. La paciente necesita mucho más que un diagnóstico y que un tratamiento. La paciente necesita que sea vista como persona, como humano, que se le entienda, que se le consuele, que se le apoye en muchas diferentes áreas. Y no solamente la mujer, también el hombre, que muchas veces queda de lado. Así que es muy importante tener una clínica con esta atención multidisciplinaria. Doctor, ¿cuál sería el primer paso cuando la mujer pues recibe esta noticia de la pérdida gestacional? Hay dolor, hay frustración, recurren con ustedes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo lo comentaba, de análisis, no ver la causa, estudiar cuáles son los factores. Lo primero que hay que hacer siempre ante una pérdida pues es poder resolver el problema que está teniendo la paciente, porque es un duelo
y a la vez hay que hacer quizá un procedimiento o no, pero hay que resolverle a la paciente, y siempre está la pregunta de por qué. ¿Por qué me pasó esto a mí? Y yo les puedo hablar de números y les puedo decir, por ejemplo, una pérdida, el hecho de tener un aborto es algo muy común. Se estima que alrededor del 15% de todos los embarazos, es decir, entre 1 y 2 de cada 10 mujeres que se embarazan, van a tener una pérdida y van a tener un aborto. Entonces, sabemos que es algo muy común, pero tenemos que entender que eso le está pasando a una persona. Y no porque sea muy común tenemos que minimizarlo, sino darle toda la importancia y entonces darle una explicación y hacer uso también de nuestra área de psicología, de acupuntura, de tener todo un manejo integral y entonces empezar a estudiar y ver cuáles son las causas y por ahí poder seguir adelante. Doctor Alejandro, y sí, tiene usted mucha razón porque aunque usted dice es una cifra muy común, incluso lo comentábamos, ¿no? A la mayoría, bueno, aquí hay en este estudio, habemos 2 personas y las 2 tuvimos una primera, bueno, Flor 9 y yo una pérdida gestacional, pero cada caso es distinto. Seguramente Flor nos va a contar su testimonio y cada no hay una misma causa siempre. No solo tiene que ver con una cuestión médica, quizá con una tipo de matriz o tipo de tropas de falopio, o quizás con la viveza y fortaleza de los óvulos, o con la viveza y fortaleza y pues crecimiento sano de los espermatozoides, o incluso su velocidad. Tampoco solo tiene que ver con un tema de si hay quistes o miomas, que ese es otro de las causas que también a veces las mujeres empieza su embarazo sin saber este tipo de miomas que hay también dentro del útero de la mujer. Pero también hay otro tipo de factores, como son los externos y sociales. Falta de horas de sueño, estrés, personas o entornos muy controladores, alimentación. No sé, doctor Alejandro, si han estudiado estos factores también. Por supuesto, es que son tantos factores que tienen que ver que, como tú dices, hay muchísimas causas que son muy claras y muy identificables, como pueden ser anatómicas, o sea, puede ser algo que lo vemos, pero subestimamos mucho el poder de la mente, subestimamos mucho el sueño. El sueño es importantísimo porque es cuando hacemos los picos de cortisol y son los ciclos circadianos que, si estamos rompiendo todo esto, hace que afecte a nivel hormonal y a nivel del metabolismo. Entonces, por supuesto que es importante. A mí me gusta verlo como un todo. La alimentación es importante también, la suplementación con ácido fólico. Hay muchos factores que no son los clásicos o los que siempre estudiamos y buscamos solamente ahí. Hay mucho más allá que afecta, por supuesto, a un embarazo. Pues no se vaya, doctor, vamos a seguir enlazado con usted. Qué bueno que nos toma la llamada desde el hospital, eso es también un referente. El doctor Alejandro Cava es especialista en reproducción humana y vamos a seguir con él. También estamos con Flor, quien nos está contando su testimonio y cómo se dio cuenta de que tenía que hacer cambios. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, por favor. Mándenos sus preguntas y sus dudas, @FabiGuarneros, @puntoycoma_TV, y aquí las vamos a leer con mucho gusto. No se vaya. Pues estamos aquí en Punto y Coma hablando y también comentábamos algo de que realmente agradecemos que esté en la línea el doctor Alejandro Cava, porque esto pasa, platicábamos cuando de repente están planeados ciertos partos y las cosas hacen, el destino tiene sus propios juegos, sus propias bromas. A mí me pasó, mis gemelos estaban no planeados, porque como era un embarazo gemelar de alto riesgo, los doctores me decían, mira, con que llegues a la semana 36 estamos del otro lado. Obvio, mis chamacos no, hacen su santa voluntad como su madre, nacieron en la semana 34, mis doctores no estaban y eso es guau, ¿no? Empieza uno como, ¿qué pasa, no? Entonces, qué bueno que el doctor Alejandro Cava está atendiendo el parto de su esposa, porque eso da una seguridad. Pero, Flor, quiero regresar contigo porque antes de irnos al corte y de platicar con el doctor, tú decías que los siguientes intentos de embarazo los tenías con los mismos patrones. Pero ¿qué son los mismos patrones? Es decir, ¿qué no habías cambiado en ti o qué seguías haciendo igual
que no te permitía hacer ese chip? Bueno, te platico. De entrada, los pensamientos negativos que te comentaba, que es, me va a volver a pasar. Tú ya estás predispuesto completamente a que te va a volver a suceder, porque así viene la memoria de tu cuerpo y de tu mente, ¿no? Eso es lo que está ya como marcado. Aunque hay un deseo muy grande porque no sea así, porque esto cambie, pues inevitablemente está el antecedente de que puede pasar. Por otro lado, también depende mucho del médico con el que estés en ese momento. Si justo no hay estos estudios, estos análisis, indagar qué pasa, pues simplemente te quedas como es normal, es natural, no pasa nada y continúas haciendo lo mismo. Cuando llegas con un médico que te dice, no, espérate, esto no es normal, no es humano que estés perdiendo tantos bebés, hay que estudiar las causas y como comentaba el doctor Cava, pues hay causas de mucho tipo, hay causas anatómicas, endocrinas, inmunológicas, en mi caso son hematológicas, inmunológicas. Cuando tuve un diagnóstico, empecé con tratamiento. Empiezo con este tratamiento y con tratamiento tengo 5 pérdidas más. Entonces, justo lo que comentabas tú, quizá no solo es médico, a pesar de 5 embarazos con tratamiento, algo seguía pasando, que el cuerpo no... decía simplemente no y los bebés otra vez dejaba de latir el corazón, algo pasaba y justo me sentí muy identificada porque decías tú huevo muerto retenido, las formas, ¿no? Sí. Muchas veces me tocó perder a mi bebé en la sala de partos viendo mujeres embarazadas que salían con sus bebés en brazos y entonces lo que te decía, en México no hay este protocolo para atender a pacientes con pérdidas gestacionales porque vives al lado de quien está completamente el blanco y negro, la felicidad de un bebé y por otro lado tú estás con tu pérdida. Entonces es bastante complicado. Una vez que logro el diagnóstico y pasan estas 5 pérdidas sin razón ahora aparente, la verdad es que es bastante complicado. Mucha gente cree que uno se acostumbra, ¿no?, a pasar por esto. Cada pérdida va siendo un dolor más complicado, más complejo, se va añadiendo al anterior. Dependiendo el carácter obviamente de cada quien, yo me consideraba una mujer muy fuerte, que tenía bajo control como que todo lo que sucedía. La vida me enseñó que no era así, ¿no? Uno decide cuándo tener hijos, pero no es cierto que puede ser así. A veces hay otras causas que se interponen y no te permiten lograr tu sueño. Justo en el momento que tú quieres, decías, para todo hay momento, para todo hay un espacio. Y eso fue lo que aprendí en este tiempo, que no tengo el control absolutamente de nada, ¿no? Después de ser una mujer tan controladora, que hay cosas y casos que van más allá de lo médico también, y que entonces, afortunadamente, cuando llego a Pronatal y justamente con el doctor Alejandro Cava, que fue quien pues nos ayudó a que Loreta hoy esté en casa, él, aparte de estudiar esta parte médica, nos ayudan de forma integral a través de pues una psicóloga especializada en pérdidas gestacionales, de una persona especializada en acupuntura, porque hay cosas que tú no ves, y una de ellas que es muy común por el estrés es la inflamación del cuerpo. Esta inflamación lo que hace es volverse reactivo ante los bebés y tampoco te permite avanzar en un embarazo. Entonces, una vez que estás con el diagnóstico, que estás con el doctor adecuado, que hay todo este equipo médico de soporte que te dice que aparte de eso hay otras cosas que hacer, pues obviamente también tu mente se relaja. Doctor Alejandro Cava, ¿Flor llegó a usted con el diagnóstico ya médico o usted le hizo un nuevo diagnóstico? Lo que pasa, nunca se me va a olvidar cuando llegó Flor a la consulta, porque Flor, así como dice, es una mujer muy fuerte y llegó con unas hojas completas, como un reporte hecho por ella de todos los antecedentes, todos los diagnósticos que tenía, y me acuerdo que me senté a leerlo y a repasarlo, y por ahí vimos algunos factores que nos llaman la atención, y hay algunas causas que no son comunes, que no se estudian siempre, que dentro de ellas está el factor de trombofilia, que es esta parte hematológica, y está también el factor inmunológico, que es esta reacción que el cuerpo tiene que hacer de modular la respuesta inmune para poder aceptar a un bebé, que lo reconoce como externo. Entonces en Flor pudimos encontrar por ahí algunas alteraciones que nos llamaron la atención, y afortunadamente pudimos hacer un tratamiento a su medida para poder pues prevenir que vuelva a ocurrir una pérdida. Y bueno, qué más afortunado que ahora está Loreta, que tuve la fortuna de tenerla en mis brazos hace 2 días en la consulta. Así que pues
es eso, es estudiar un poco más, ir un poquito más profundo, no solamente en la parte médica, también en la humana, y hacer este manejo pues muy completo, integral, humano y médico. Oiga, doctor, pero cuando ya le da el diagnóstico clínico y entiendo el tratamiento y todavía hay otras pérdidas, ¿cómo se da cuenta y cómo les dice que necesitan complementar la ayuda? Es decir, no solo bastan estos tratamientos médicos, quizás la medicina, quizás, no sé, pues sí, toda la parte médica, ¿no? Sino Claro. la otra parte, la parte de la psicología, la parte de la alimentación, lo de la acupuntura. Ya desde que las ve en el consultorio y después de los análisis, ¿ya sabe como por dónde va el tema? Pues sí, intentamos hacer un abordaje muy completo. En las guías de práctica clínica bien nos reportan que hasta el 50% de todas las pérdidas, hablando de pérdida gestacional recurrente, va a ser de causa inexplicable. Es muchísimo. La mitad de todas las pérdidas gestacionales recurrentes no las podemos explicar, pero para eso tenemos algunos estudios adicionales y tenemos algunas formas de hacer un abordaje más profundo junto con la parte de psicología, junto con la parte de acupuntura, que todo eso es un abordaje que echamos a andar juntos para intentar buscar una causa. Una paciente que ha tenido pérdidas, una de sus grandes frustraciones es no saber por qué y no entender y no tener un motivo de por qué está pasando. Y cuando les decimos, mira, pues tú entras en el 50% de las pacientes que no tenemos una causa, esto causa frustración, porque todo está bien conmigo, todo sale perfecto en los estudios, ¿y por qué pierdo mis bebés? Entonces el hecho de hacer un análisis un poco más profundo, de estudiar estos factores, como es la trombofilia, como es el factor inmunológico, hace que podamos quizá encontrar algo más y dar una explicación y una causa y un tratamiento específico a la paciente, y con lo cual pues empezamos a intentar un embarazo desde otro punto muy diferente, porque ya tenemos un diagnóstico, tenemos un tratamiento, y eso nos da seguridad tanto a los médicos como a los pacientes para hacer algo diferente en un embarazo nuevo y lograr un resultado distinto. Muy bien. Flor, ¿tú cómo llegaste con el doctor a Pronatal? Bueno, llegué a través de la recomendación de una conocida que justo también tuvo una pérdida gestacional importante. Ella por la misma causa que yo, que es trombofilia. Es una causa que platicábamos hace poco, que es más común de lo que parece y que causa estas pérdidas recurrentes porque tardan un poco en detectarlo algunos médicos. Afortunadamente aquí en la clínica no es de las primeras cosas como protocolo que hacen. Yo tardé en llegar ahí, ¿no? Ese fue como el tema, pero una vez llegando ahí que te estudian estos temas, hay tratamiento. Entonces llego a través de esta recomendación porque esta chica llega a Pronatal y puede tener a su bebé, ¿no? Después de una pérdida bastante importante también. Y bueno, llegas y bueno, empiezan los tratamientos, decías, y tampoco se lograban hasta después, ¿no? No, con ellos llego ya con 5 pérdidas con tratamiento. Ah, ok. O sea, con ellos la verdad es que hubiera llegado antes, ¿no? Hubiera llegado antes porque nos hubiéramos ahorrado mucho dolor en el camino. Yo no sabía que era parte de un protocolo hacer todo esto. Si ya hay una causa y hay un tratamiento, pues investigar qué más hay, Claro. ¿no? La parte psicológica es sumamente importante. Mira, vamos a hacer una pausa, Flor, y de regreso retomamos este tema, porque quiero saber cómo te dijo el doctor que tenías que tener otro tipo de ayuda y además cómo lo tomaste tú, porque el tema de terapia, el tema de hablar con un psicólogo, también se suma a los tabús, también se suma a los miedos y también es difícil aceptar que Así es. además tengo que ir con un psicólogo o tengo que platicar de mi experiencia. No se vaya, regresamos en Punto y Coma. Antes de irnos a la pausa, le preguntábamos a Flor cómo recibió la noticia de este doctor Alejandro Cava, donde le dice, ok, ya estás haciendo, tienes un diagnóstico, tienes un tratamiento.
ellos ven otros factores, que es muy importante, esta medicina integral de la que a veces nos olvidamos y es muy necesaria. No son modas, se los digo de verdad, porque sí creo en esa. De repente necesitamos otras disciplinas que nos ayuden a superar miles de cosas. Entonces, ya llegas con ellos, como dices, chin, me tardé, porque no sé si te pasó si antes recurriste a otras clínicas privadas y hay un lucro, ¿no? Y por cada intento es un cobro. Así y entonces también hay un desgaste económico. Así Pero es. bueno, llegaste al lugar adecuado con el doctor y ¿qué te dijo? Pues estudió, como dice él, llegué con como un pergamino de todo lo que había sucedido, con toda mi historia, porque ya hasta platicarle era cansado, Sí, ¿no? ajá. Ya había perdido yo también en cuenta con qué embarazo había sido, qué cosa, en qué momento, qué había pasado. Te pierdes, te cansas, vienes desgastado, vienes de un estrés, frustración, de muchísimo dolor. Y cuando llegas con alguien que en la primera consulta lo primero que hace es entender lo que te está pasando y hablarte no solo de la parte médica, sino humana, y decirte justamente, si tienes un diagnóstico, nos gustaría hacer un par de estudios más, pero aparte me gustaría que entraras como a otro tipo de tratamiento, ¿no? Donde nos ayude a que tú puedas tener ese bebé en casa. La verdad es que de primer momento, pues sí es un shock, porque no lo aceptas, ¿no? Voy a ir al psicólogo, no estoy peleada con los psicólogos, pero al final crees que tienes el control. Claro. Tú tienes el control de tus emociones, no pasa nada, estás bien, soy una mujer cuerda, trabajadora, que siempre he tenido todo bajo control. ¿Por qué habría de entrar como estas también cosas alternativas? Lo platicamos con mi esposo. La verdad es que la confianza que él nos dio nos hizo decir sí de inmediato. A los 2 días creo que yo ya estaba en cita con la psicóloga Gaby que ellos tienen ahí en la clínica. Me bastó la primera consulta con ella para entender todo lo que no había trabajado yo, ¿no? A nivel personal y a nivel psicológico. Y era todo este miedo, todo este no me merezco ser mamá, algo estoy haciendo mal. Cuando empiezas a transformar esto, entonces fue cuando Loreta llega a casa. Pero sí creo que una de las claves importantes es en este manejo psicológico, porque uno va cargado con muchísimas emociones en el camino. El camino, cuando yo llego con Alex, ya era nuestro último intento. Afortunadamente llegamos con él, porque ya estábamos completamente desgastados. Justo como dices, hay personas que lucran con tu dolor. Ya estábamos desgastados económicamente, pero sobre todo emocionalmente. Mucha gente, la carga social a nivel emocional es súper difícil, porque empiezan a verte como una mujer obsesionada por ser madre. ¿Por qué no paras? ¿Por qué no te detienes? Si no ya estás enfermo a lo mejor en esta obsesión de ser madre, cuando lo único que tú buscas es encontrar una razón y una causa de lo que está pasando. Yo le decía a Alex cuando llegué con él, si no se puede está bien, pero dime que no se puede, ¿no? Y si se puede, adelante, o sea, voy a hacer mi último intento y hacer lo que tú me digas para que suceda. Creo que toda la diferencia está ahí, en este apoyo. Yo la verdad es que era cero creyente de las técnicas alternativas y los tratamientos alternativos. Recurrí a varios en el camino. Las mujeres que han pasado por esto seguramente lo saben, que ya en el momento que te dicen haz esto, vas y lo haces porque ya es tu desesperación de poder lograrlo. Recurrimos a muchas técnicas alternativas, una de ellas fue la acupuntura, y nunca dimensioné lo importante que fue hasta que llegó Loreta. Tanto fue así que en el mismo proceso del parto, a través de acupuntura me ayudaron a que Loreta naciera en condiciones mucho mejores de las que venía ese día. Oye, ¿y también cambio de alimentación? Cambio de alimentación, el doctor también nos mandó con una nutrióloga que también hizo muchísimo la diferencia. Lo que yo estaba haciendo era ingerir alimentos que mantenían en constante inflamación mi cuerpo, ¿no? Entonces, lo que hace es que cuando llega el bebé, pues también hay un rechazo inmunológico, porque lo ve como un ente extraño. Claro. Entonces, lo que hicieron ellos fue prepararme durante 1 año, justamente a través de todas estas técnicas, para que ya con una alimentación más saludable, con no gluten, no conservadores, no azúcar, muchas cosas que sí parecieran no dañinas, que son parte de nuestra alimentación diaria, que lo vemos como algo muy común, pero que no te das cuenta que eso está dañando y que eso está perjudicando, pues que tengas otra pérdida y otra. Cuando hicimos toda esta transformación, también alimentaria, pues también sucede el cambio. Doctor Alejandro Cava, gracias por seguir en la línea y preguntarle cómo llegó usted a esta conclusión
porque son muy pocos, la verdad, muy contados. Yo creo que hasta con una mano, con los dedos de una mano, contamos los doctores que apuestan por esta medicina integral, multidisciplinaria, ¿podríamos llamarle? Sí, sí, claro. La verdad es que ha sido muy mágico todo esto, porque yo al principio también era muy científico, quizá muy cerrado con solamente la evidencia científica, y afortunadamente llegué a Pronatal con el doctor Jesús Luján, que él es el director de Pronatal y que él me enseñó toda esta visión. Y la verdad es que al ver los resultados y al ver a nuestras pacientes, pues es que es imposible no convencerse de que es lo correcto y de que estamos haciendo bien y de que estamos ayudando a hacer un mundo mejor y más humano. Entonces ahora estoy súper convencido que hay que tener un manejo integral, hay que creer en que todo lo que beneficie a la paciente y no perjudique, adelante, hay que intentarlo. Ahora creo mucho en la acupuntura, creo mucho en toda la parte psicológica, emocional, en toda la parte de alimentación. Estoy convencido que es fundamental para tener éxito. Entonces nos apoyamos de muchos especialistas y eso es lo que nos da un resultado como el que tenemos con Flor y afortunadamente con las pacientes. Doctor, otra pregunta importante. Ya vimos entonces que es muy necesario acudir con un profesional que propicie esta medicina integral, que se apoye de otros especialistas, como los psicólogos, como los acupunturistas, nutriólogos. O sea, ya vimos que además de la parte médica científica y más allá de un análisis o un muestreo de sangre, hay otros factores. Me queda muy claro y se pueden ayudar. Pero, ¿qué pasa? Y si hay con ustedes también oportunidad de aquellas madres y en donde el problema es mayor, es decir, una falla ovárica prematura, a lo mejor una matriz que expulsa demasiado, en donde incluso se tienen que recurrir a técnicas de fertilidad más avanzadas, ¿no? Y a las que también de repente, por el simplemente hecho de nombrarlas, les temen, que son la fecundación in vitro, la donación de óvulos, la donación de espermas. Es decir, ¿también con ustedes se puede intentar? Por supuesto, nosotros finalmente somos también un centro de reproducción. Hay casos muy específicos cuando tenemos diagnóstico que sabemos qué es lo que se tiene que hacer, y hay casos, por ejemplo, cuando hay un problema cromosómico en alguno de los padres, que esto está propiciando que la combinación entre ambos pues ven bebés que vienen mal con un problema genético y que por eso se pierdan. Pues definitivamente hay que hacer uso de las técnicas de reproducción asistida, en este caso la fertilización in vitro, con un diagnóstico genético preimplantación, porque esto nos va a ayudar a asegurarnos que el embarazo va a ser de un bebé sano, que finalmente es lo que queremos, un bebé sano en casa. Y entonces hay que usar estas técnicas cuando son necesarias. Nosotros intentamos siempre hacer uso de lo más sencillo y vamos subiendo los niveles de complejidad según sea necesario, pero cuando hay que usar técnicas como la fertilización in vitro, pues es maravilloso. Y también es cierto, como tú lo mencionas, la falla ovárica prematura, que cada vez lo vemos más frecuente, pues a veces hay que hacer uso de óvulos donados y muchas veces nos encontramos con que estamos todavía muy cerrados ante esta posibilidad. Algún otro día con gusto podemos platicar de este tema, que también es increíble, pero pues la experiencia es maravillosa. Una vez que una mujer acepta un óvulo donado, se embaraza así por una técnica de reproducción asistida, el resultado es maravilloso. Entonces, claro, hay que hacer uso de las técnicas que tenemos disponibles al día de hoy con un uso razonable. Y claro que sí, yo sí le voy a tomar la palabra para que después venga al programa y platique de estas otras opciones, porque hay muchos mitos, hay muchos miedos, hay muchos tabús y de repente una pareja se desgasta a tal grado que termina divorciándose, ¿no? O termina hipotecando bienes o pidiendo préstamos bancarios, cuando de repente hay que acudir al lugar adecuado, con los médicos adecuados y escuchar y estar abiertas a las opciones. Si por alguna situación, como usted dice, de cromosomas, de ADN, de sangre, incluso una falla humana dentro de uno, no hay esa opción, hay otras
y también son buenas y también son menos desgastantes económicamente y como dijo Flor, llegando oportunamente, pues nos ahorramos muchos dolores, muchas angustias, muchos sufrimientos y después podemos tener resultados de éxito. No se vaya, vamos a hacer la última pausa del programa. Estamos aquí en Punto y Coma. Cuando empezábamos el programa hablábamos con Flor de todas estas pérdidas y de este cambiar la forma de pensar. Cuando ella llega a Pronatal con el doctor Alejandro Cava, pues se da cuenta de otras cosas más que tiene que hacer, como acudir a terapia, acupuntura, para pues como estabilizar las energías que hay en el cuerpo y una alimentación sana. Pero Flor, también hablábamos de este tema de la conciencia y del miedo y la pena que nos da decir, cuando te preguntan incluso para cualquier cosa médica a la que vas, o sea, ni siquiera por un tema de embarazo, te preguntan de tu historial médico y dicen, ¿cuántos embarazos? Y terminan siendo 1 o 2 según el que haya sido el término. Pero cuando te preguntan más, pero abortos, no, pues 2, 3, 9. También son embarazos. Uno lo niega como si te siguieras sintiendo culpable o fueras responsable de esas pérdidas. Sí. ¿Cuál es la importancia de aceptar también que hubo 9 hermanos? Yo creo que es sumamente importante, creo que es una parte crucial de poder tener hoy a mi bebé en casa. Socialmente hay una carga muy fuerte para el que lo dice, pero cuando tú logras liberarlo, al que le molestes al de enfrente, ¿no? Claro, cuando tú lo abres, deja de molestarte a ti, que eso es lo importante. Si al de enfrente le molesta, pues tendrá un trabajo que hacer con eso. Pero a partir de que yo empecé a darles nombre y a darles identidad, fue cuando pudimos lograr tener a bebé casa. Pues ya se nos acabó el tiempo, Flor Romo, doctor Alejandro Cava, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Entiendo que está en una situación de emergencia y gracias por estar qué bueno que sea su esposa, pero es un paciente finalmente en estos momentos tan importantes. Muchas gracias, Flor. Vamos a seguir con estos temas y por supuesto hablar de las otras opciones, otras alternativas que hay para superar una pérdida gestacional. Gracias por su presencia. Quédese en la programación de Excelsior Televisión con Martín Espinosa y Atalo Mata Otón.